computadora, entonces ya está grabando. Vamos a poner compartir pantalla y ahora sí comenzamos con la carta natal de Quino que vamos a interpretar entre María Argelia Raspe y yo. María Argelia es una colega astróloga que conozco desde años, desde más que 10 años yo creo. Sí. Ella nació en Venezuela y es residente en España, en Málaga. De formación profesional es licenciada en Administración de Empresas y abogada marítima. Tiene una gran pasión por la astrología y la ha estudiado desde los años 90. Ahora se dedica de tiempo completo a la astrología, es profesora de la UCLA, escribe libros y artículos en su web www.cafeastrológico.com y redes como Facebook e Instagram @cafeastrológico.com. Bueno, bienvenido. Gracias, Walter. Tenemos una carta sumamente interesante de Quino. Parece que con una hora bastante exacta. Tú conoces algo más que yo de la vida de él y entre los dos vamos a interpretar su carta. Muy bien, sí, la hora está bastante verificada. De hecho, yo hice algunas indagatorias con los colegas argentinos y efectivamente ellos dicen que esa es la hora que manejan también. Yo lo poquito que he visto, digo, puede ser con 5 minutos, pero no mucho más diferencia, creo que. A mí no me dio ni siquiera eso, Walter, a mí me dio 4:00:08. Perfecto. Verifiqué, fueron segundos. Sí. Aquí tenemos la carta. Y tengo la carta así nomás, sin ningún planeta, y vamos poniendo un planeta tras el otro. Y para leer la fecha, 17 de julio de 1932, en Guayamayén o Guaymallén, creo que se llama la ciudad, en Mendoza, Argentina. Ok. Entonces, él es de origen español, ¿sí? Vive en Argentina. Tengo aquí la carta sin ningún planeta. Podemos fijarnos, por ejemplo, primero más que nada en los ejes. ¿Dónde están los ejes? Nació en el hemisferio sur y el meridiano se ve diferente que en el hemisferio norte. Correcto, correcto. A veces ascendente Capricornio incluso tiene el medio cielo en Escorpio. Pero bueno, aquí tenemos una... En Virgo, medio cielo en Virgo. Ascendente en Capricornio y medio cielo en Virgo, signos cardinales en el horizonte y signos mutables en el meridiano, interceptado usando el sistema de casas plácidos, tenemos Géminis y Sagitario. Fíjate. Entonces, esto es como la primera impresión, porque a veces tenemos cartas, ¿no?, que todo está en signos fijos o todo está en signos cardinales, y eso ya da un cierto movimiento básico a la carta. Correcto. Entonces, del origen que estabas mencionando, yo investigué. Y sus padres eran de una población que está muy cerca, casualmente, de Málaga, donde yo vivo, que se llama Fuengirola. Los padres se fueron de allí a Argentina, emigraron a principios del siglo XX. Sí, qué interesante, ¿no? Y él pasó un tiempo en el exilio, creo, también en España. Sí, estuvo exiliado porque, claro, él luego adquirió la nacionalidad española, ¿no? Ok. Bueno, en la casa 4 tenemos Piscis, un signo de dualidad. Y como que tiene dos orígenes, ¿no? Por Argentina y España. Por sus padres y por su estancia. ¿Sí? Entonces, en astrología tradicional siempre se dice el ascendente
Sí, es la persona y su planeta regente muestra la primera motivación de la carta. Entonces, así es ascendente Capricornio. Podemos... También el físico, un físico más bien delgado, enjuto, pequeño. Sí. Pero que coincide con su fisonomía, ¿no? Serio y fíjate, era humorista, pero a su vez debe haber sido una persona muy seria y muy correcta, pues, y trabajadora, porque son como las características de ese ascendente en Capricornio, ¿no? Disciplina, concentración. Disciplina, ajá. Otra cosa, él pierde a sus padres a edad muy temprana, Walter. Pierde a su mamá en la infancia y a su papá cuando tenía 17 años. Sí, y después que se muere su mamá, comienza a estudiar, se muere su papá, deja los estudios y ya tiene muy claro lo que quiere hacer y lo que quiso hacer. Incluso ni fue tan fácil al principio, pero el Capricornio es perseverante. Es perseverante, sí, y además va hacia la meta a largo plazo, o sea, no se visualiza mañana, sino dentro de 5 años, 10 años, 15 años. Claro, y subiendo y subiendo y subiendo. Subiendo la cuesta, siempre la montaña, sí, sí. La cabra, ese es el mejor símil que podemos hacer con los animales, ¿no? Porque observas la conducta y pues puedes hacer similitud con el ser humano, ¿no? Claro, de paso a paso subir con pasos seguros, porque el terreno es muy inclinado. Y escarpado, sí. Y el Capricornio tiene que llegar a la cima de la montaña por su propio esfuerzo. Sí. Haciendo sí, pasos exacto. seguros, ser concentrado, perseverante. Entonces, si un Capricornio logra esto, entonces va a tener éxito en la vida. Claro, porque son éxitos a largo alcance. No es una cosa instantánea, sino que es trabajada. Entonces permanece más en el tiempo. Eso es. Porque si tú subes la montaña con el teleférico, entonces a las 5 de la tarde dices, órale, bájate. ¿Sí? Sí. Pero si tú subes con el propio esfuerzo, allí arriba te quedas. Sí, es otra dinámica, sí. El planeta Saturno, el regente del ascendente, nos va a decir dónde está, dónde mejor vive esas cualidades capricornianas y cómo. Y tenemos 12 casas, ¿sí? Sí, y lo otro de ese ascendente Capricornio, conectando con su bibliografía, o más bien su biografía, es que debe haber asumido responsabilidades antes de tiempo, porque un ascendente en Capricornio es alguien que le toca asumir una responsabilidad de vida a muy temprana edad. Entonces, si quedó huérfano, pues... Se dice que son viejos en la juventud y jóvenes en la vejez. Eso dicen, que se ven más jóvenes cuando están viejos y cuando son jóvenes se ven más viejos. A veces aquí por algunos años, ¿no? En la foto, con una sonrisa. ¿Ah? Sí. Aquí pongo el planeta Saturno. La tiene en Acuario, que está muy bien porque era su antigua, la regencia clásica, antigua, antes de que descubrieran a Urano. Sí. El regente de la casa 1, aquí está en la casa 2. Sí. Entonces, la primera motivación generó un poco alrededor de generar una seguridad económica. Claro. Y le va a dar libertad, Acuario. Claro, además de hacer algo por su cuenta, ¿no? También era como sin horario, sin tener un horario de oficina, algo estricto, ¿no? Porque Acuario siempre va a haber algo de búsqueda de la libertad. Sí. Y él estudió Bellas Artes. Sí. Y la influencia fue fundamental la de un tío que se llamaba Joaquín, por eso le ponen a él de apodo Quino, para no confundirlo con el tío. Sí. Sí, y entonces ese tío lo encaminó en el tema de la pintura y la caricatura. Sí. Entonces, fíjate es interesante, el Saturno está en Acuario, es un signo de aire. Así es. Acuario es muy visual. ¿Sí? Sí. Usa la caricatura de un signo pesimista Capricornio, pero lo convierte en una caricatura. Sí, pero fíjate también algo, Walter, todas sus caricaturas o sus tiras cómicas, como también le dicen, son de temas sociales. Siempre hay un trasfondo social allí.
Claro. Siempre es el poderoso que somete al que es débil. Entonces él siempre como defendiendo a los que son débiles. Siempre hay como un tipo de mensaje social. ¿O será que eso es tan recurrente en nuestra Latinoamérica? Creo que Esas diferencias de clases, ¿no? él debe ser una persona que percibió muy bien o muy claramente el espíritu de la época de los últimos 40, 50 años, ¿no? Correcto. Lo logró plasmar, ¿no? Con esa mezcla de humor y pesimismo, digo yo. Habría que ver su luna, a ver qué nos aporta. Su luna y su Primero, sol. Bueno, el sol ya sabemos que está en Cáncer. tenemos el signo del sol, En Cáncer tenemos en 8. la oposición y tenemos justo lo que tú dijiste. La pérdida del padre. La pérdida del padre y después esa dualidad, ¿no? El yo y la sociedad. La pérdida del padre, ¿ok? Temprana edad. Sol Saturno muchas veces se da esta situación de la pérdida del padre. El padre muere, el padre está enfermo o es un padre sumamente exigente. O militar, o un padre muy autoritario, sí. Pero en el caso de él, es como si hubiese tenido dos padres, porque el tío luego jugó ese rol. Entonces, fíjate que pudieras verlo, un análisis sería que el padre que muere puede ser ese Saturno y el Sol el tío, o viceversa, habría que ver. Sí, tenemos que seguir ahondando. Y aquí tenemos lo que se llama una oposición disociada. Correcto. Porque una oposición disociada. Está el signo de Cáncer y el signo opuesto está Capricornio, pero Saturno ya está en Acuario. Pero a un grado, sí. Del orbe, pero en un signo por signo ya sería un quincuncio. Exacto, pero llega con el orbe. Es esa relación con la autoridad, esa difícil relación con la autoridad, el padre muerto, la madre, padre muerto, ¿no? Un tío que es un gran ejemplo, que era un caricaturista, creo, un gráfico, creo, sí, era artista también. Que lo influyó fuertemente. Y es interesante, ¿no? Lo que siempre está este asunto entre ricos y pobres, dinero, no dinero. Sí, la búsqueda de la parte material y quién sabe, a lo mejor también tuvo pérdidas de herencias porque el sol en la casa 8 habla de una herencia que no le llegó. Claro, y todavía se hace más fuerte el impacto de la vida del padre en su propia vida, inmigrante. Claro, el sol rige la casa 9, que es el extranjero, o sea, padres inmigrantes. La energía de este sol viene de la casa 9, está en la casa 8, la casa de las herencias, pero ¿sabes qué? Son también no nada más las herencias, son los problemas familiares no resueltos, que se pase de generación a generación. ¿Ves? Sí, probablemente debe haber habido familias que se arruinaron, ¿no? Es lo que me parece que pudo haber pasado. Pobreza, Saturno en la 2, el miedo a la pobreza, un gran motivador, pero no hemos hablado ni de que él es del signo Cáncer. Él es del signo Cáncer, por eso es tan sensible. Y familiar. Fíjate tú que sus caricaturas muestran siempre la familia. Y sabes, Argentina, el horóscopo de Argentina, como es Cáncer, sí. Como Venezuela, como Venezuela, Cáncer. ¿sí? Entonces, estos inmigrantes con la unidad de la familia, que busca la protección del Estado, porque de dónde viene el Estado no se los ha dado. Exacto. Entonces, claro que todo... Y es el desarraigo, a la final también es eso, pues, esa búsqueda de identidad, ¿no? Sí, sí.
Entonces ya estamos aquí con este Sol Saturno, a lo mejor un poco estresado, esforzado, pero con una salida a través del humor, ¿no? A través del humor y también a través de las cosas originales. Cosas originales, Además le pasan, perdón, Walter, le pasan cosas inesperadas porque, digo porque ese Saturno está ahí en Acuario, ¿no? Y en oposición. No sé qué otros aspectos tengamos, pero, por ejemplo, la caricatura Mafalda originalmente no era una caricatura, era un dibujo que él hizo para un comercial de lavadora, que nunca salió. Ahora Nunca salió el comercial. Pero ¿sabes qué esto es? Cuando yo leí un poquito la biografía me doy cuenta que él da como mucha atención a las propias vivencias. ¿Me entiendes? El camino está duro. Quería crear algo para la compañía Mansfield. Ajá. Y de Mansfield sale Mafalda. Mafalda. Faldas, sí. Las faldas, ¿no? Entonces él usa siempre su propia vivencia. ¿Ah? Sí. Y eso es interesante porque uno tiene que vivir su propio mito. No, y rompiendo paradigmas, ¿no? Rompiendo estructuras. Y fíjate, su luna en Capricornio, la pérdida de la madre opuesta al sol, ¿no? Claro, entonces él nace con luna llena. Sí, luna en posición sumamente exacto, grado 24 de Cáncer y Capricornio, donde en la actualidad son esos fuertes tránsitos de Júpiter, Saturno y Plutón. Y muere con luna llena también, el 30 de septiembre había luna llena. Sí, y la cuadratura de Marte, entonces en los últimos días se agudizó esto y okay, sí, tenía una cuadratura en T, entre Marte en la casa 4, la Luna y el Sol. Las dos luminarias y Marte transitando la casa 4, que es la casa del fin de la vida. O sea que, pero bueno, no nos adelantemos, eso lo vamos a poner al final. Pero de todos modos ya vemos Sol y Luna, ¿sí? Que rige básicamente la vida, y ahí están los fuertes tránsitos, y Sol y Luna en oposición, entonces una falta de armonía entre el polo masculino femenino, entre padre y madre, donde vemos un Sol muy sensible y una Luna como en el signo de Capricornio, árida, ambiciosa, pero un poco reservada en su expresión. Sí, también la nutrición que no tomó de la madre, Walter, y a temprana edad, porque está en la casa 1, que es la infancia. Sí, sí, sí. Una madre ausente, ¿no? Que no por nada particular, sino porque se murió. Sí, sí. Y la luna rige la casa 8. Sí. Esa pérdida, eso puede ser inclusive una pérdida que él nunca logró superar, y fíjate que sus dibujos son niños, ¿no? Entonces se quedó con, quizás en esa etapa infantil allí. Que no se procesó a lo mejor adecuadamente. Claro. Él se convirtió, comenzó a estudiar, entró a lo mejor un cierto estrés, el miedo a la pobreza, con el Saturno en la casa 2. Todo esto fue un fuerte motivador. Sí. Para, mira, finalmente las cartas, ¿no? Todo depende de lo que haces con lo que tienes, ¿no? Así es, eso le digo yo a mis consultantes. Sí. Tú tienes un guión y es lo prometido en tu vida, pero luego también está tu índice de destino. Claro, el compromiso. El contexto, ¿no? El contexto en el cual te toca vivir, Walter, porque si naces en un país donde no hay libertad, o sea, es muy poco lo que puedes hacer, pero por eso el índice de destino es tan importante. Ahora, fíjate, tan interesante que en la carta de él, como en el horóscopo de Argentina, Sol y Luna en oposición. ¿No? Sí, sí, bueno, él es un símbolo en Argentina. Tanto es así que hay hasta una plaza. Sí. Hay una plaza Mafalda en un barrio en Buenos Aires. Bueno, ojalá que pronto podamos visitarlo de nuevo, Buenos Aires. Ojalá. Sí, muy bello Buenos Aires, vale la pena visitarlo, la verdad, muy, muy bello. Genial. Mi línea de Júpiter en astrocartografía cruza Buenos Aires, fíjate. Sí,
Entonces, miren, si agregamos aquí el planeta Mercurio, sí. Ese va a la casa 9. Sí, y está después del Sol, además, date cuenta. El dispositor, ¿sí? Es el Sol. Entonces, este Mercurio, la manera de ser es Cáncer, la manera de pensar es Leo. Es Leo, pero además buscando el brillo, porque bueno, Mercurio en Leo también tiene sus propias opiniones y se queda con sus opiniones y le cuesta cambiar esas estructuras, siendo Leo un signo fijo, pero además Mercurio rige la casa 10, que es la casa de la profesión. Entonces, él hizo un orgullo, o sea, se sintió orgulloso de lo que él pudo lograr. Ok, y de alguna claro, forma, ¿no? en la casa 9 se difunde el conocimiento. En la casa 3 escribes y en la casa 9 publicas. Y ves tan exitosos sus publicaciones que recibió grandes premios. ¿Cómo no? Hasta el Príncipe de Asturias, que lo hablamos de humorista de humanidades en el 2004, creo que fue, o 2014, el 2014. Y varios, inclusive hoy en día está en Kindle, está en todo lo tecnológico, todo. O sea, yo creo que él nunca imaginó la trascendencia de ese personaje. No lo debe haber imaginado jamás. ¿Ves? Mercurio en la 9 habla también de que es algo para niños, que supuestamente es para niños, pero realmente Mafalda no es para niños. Mafalda tiene un contenido político, social, de denuncia, que no tiene nada que ver con una caricatura infantil. Eso es. Él logró de alguna forma disfrazar un poco su mensaje, ¿no? También se tenía que cuidar, ¿no? De la censura y todo que existía. Claro, sobre todo en la época de la dictadura en Argentina, pero fíjate que tiene un personaje que se llama Libertad, ¿te acuerdas? Que era una chiquitica. Okay. Es muy emblemático que le haya puesto ese nombre a un personaje, ¿no? Entonces, eso es el Mercurio. Vamos a ver cómo se van integrando aquí. Venus. Ahora tenemos una Venus. Miren qué Venus más extraña. Al final está ya vacía de curso y casi en conjunción con la casa, bueno, en conjunción con la casa 7. Como está retrógrado y en otro signo la tenemos que dejar en la casa 6. Sí. Está retrógrado, está en el último grado, que es un grado crítico. Está en un signo de aire, que a lo mejor esto ayudó en su trabajo gráfico. Sí, claramente, que su mensaje era una mezcla de palabras bien elegidos, claves y la gráfica. No, y sarcástico, él era sarcástico, entonces humor negro. Géminis es un periodista, es un observador de la realidad. ¿Verdad? Sí, y también que se puede adaptar a los cambios que se van sucediendo, ¿no? Ese le permitió esa capacidad de adaptación. Y lo otro es que ese Venus rige la casa 11, que está en Libra, lo cual le debe haber dado muy buenos asesores o grupos de trabajo, gente que lo apoyaba o le tenía cariño, pues. Oye, ¿qué chismo se sabe de su vida amorosa? Pues sabrás que no conseguí mucho, se casó en el año 60 con la misma Alicia, creo que se llamaba la esposa, y no, en el país de no, los días. no encontré nada que fuese esa Venus, particularmente distinto, o sea, convencional todo. Una Casado, sin una mayor cosa. Venus retrógrada muchas veces se logra subliminar a través del arte. Sí, eso probablemente fue lo que hizo, ¿Sí? la sublimación. Entonces, a lo mejor algún día aparecen más chismes. No somos chismosos, pero nos hubiéramos gustado saber un poquito más. Bueno, si nosotros hilvanamos un poco más, podemos pensar, alguien con un Venus en la casa 6, pues tendrá a lo mejor, la pareja le viene del ambiente laboral o en algún momento trabaja con la pareja. Sí, se enamoró de una secretaria, ok. Entonces, eso no lo encontré, Walter, no lo puedo certificar. Ahora, entonces, aquí ya vuelve más interesante. Bueno, Marte. Géminis, eso le da una fuerza a su expresión.
defiende sus palabras, sus convicciones. Está en Géminis, que está interceptado. El tema de los planetas interceptados, mira, como todo en una carta, el que es más consciente trabaja diferente que el que es menos consciente. Gente consciente percibe en signos interceptados con planetas adentro una, ¿cómo se puede decir? Una permanente motivación de expresar algo. Sí, pero Marte en casa 6 también da a alguien que es un trabajador incansable. Ok, no, claro. Claro, como está en un signo de aire, pues él tenía el don de la palabra, sin duda. Y era una palabra cáustica. Sextil a Mercurio, un buen aspecto entre planetas personales. Seguramente era una persona a lo mejor un poco reservada, pero cuando le das el micrófono y puede, se le gana a todos. Si no suelta el micrófono, probablemente. Sí, pero también probablemente cuando perdía el genio, pues decía lo que era y lo que no era, ¿no? Ese Marte en Géminis va sin filtro ahí, ¿no? Ok, sí. Entonces ya estamos aquí nada más con los planetas personales, los 5 planetas personales, los aspectos mayores, y tenemos esta oposición y un sextil y una Venus retrógrada, rarísima. Pero retrógrada y regente de la casa 6. De las 6, entonces, eso puede dar un trabajo anticonvencional, Walter. Un trabajo que no lo hizo nadie nunca. O sea, no era ni siquiera lo que él pensaba que iba a ser. Pero ok, Mafalda es una niña, es una figura femenina. ¿Será que es esa mamá que él nunca tuvo? Esas hermanas, esa niñez que él no tuvo. Ay, es muy expresivo esto, cuando uno va al detalle. O es reivindicativa también, porque Mafalda sabe más que los padres. Sí, sí. Acuérdate la cara que ponía la mamá en las tiras cómicas. Mafalda le argumentaba todo, con una hija así. Sí. Vamos a poner a Júpiter. Entonces, interesante, lo que leí es que... Sí, paren el mundo que me quiero bajar, sí. Y Júpiter lo tiene. Trabajó en un periódico que se llamaba El Mundo, ¿no? Sí, trabajó para El Mundo, exactamente. Muchos de sus gráficos se muestra ahí el mundo. Sí, sí. Es esa relación de su independencia y de recibir el sueldo porque está trabajando ahí. Creo que es un poco esto, ¿verdad? Es un poco personal, ¿verdad? Ahora, Júpiter en Leo también es grandilocuente, ¿no? Entonces, claro, exagerado, ¿no? Lógicamente potencializa este Mercurio, ¿sí? Un Júpiter en la casa 9, ¿sí? Entonces era un hombre del mundo, ¿sí? También justiciero, Walter, justiciero total. ¿Sí? Sabía mucho, ha leído mucho, probablemente, y ahí el Júpiter y Venus tienen un sextil. Ahí se mejoran un poco los amores y romances, ¿eh? Sí, o en el extranjero, o con alguna extranjera. Mercurio, Júpiter en la casa 9, sí. Probablemente también una persona que era incansable para el estudio, pidiendo conocimiento. Esto es un gran potencial que se ve, este Mercurio, Júpiter en la casa 9, bien aspectado con Marte y con Mercurio. Sí, ambos sextiles son oportunidades. Entonces él, fíjate tú cómo se cumple eso en la astrología. Él tuvo las oportunidades y las aprovechó. Eso es, y eso es cuando un Capricornio es disciplinado y trabajador, aprovecha los sextiles. Los sextiles siempre necesitan algún empuje, por si solo no se mueven, pero si le das un movimiento, si eres trabajador, vas a ver cómo cosechas. Sí, exactamente.
Con Venus y Marte en la 6, sí se pasó su vida trabajando probablemente. Enamorado de su trabajo inclusive, para él no era trabajo. Eso es, eso es. ¿Ah? Y El mejor trabajo es ese, Walter, que hagas lo que te gusta y que claro, te paguen. eso te mantiene joven y te mantiene... Claro, te mantiene feliz. Lo que pasa es que la mayoría de la gente hace las cosas que no le gustan, por eso están amargados. Entonces, Es por ahí. nosotros astrólogos, normalmente la mayoría de los astrólogos que trabajamos como astrólogos queremos nuestro trabajo. Claro, es una pasión. Les encanta que llegue el día Claro. lunes porque podemos seguir trabajando. ¿Sí? Claro, no te pesa en lo absoluto. Este Júpiter rige la casa 4 y está interceptado en la 12. Entre la 12 y la 6, sí, tiene una intersección ahí, la 12. De la casa 4 está en la casa 9. Fíjate, padres de origen extranjero, eran españoles sus padres. Ahí está claro. Andaluces. Fuerte conexión con España, con la cultura española. La comida, las costumbres. Nació en Argentina, Mendoza, una zona de vinos. Sí, sí. Entonces, cerca de la cordillera. Ok. Vamos a ver qué dice Saturno. No, Saturno ya vimos. Saturno sí. ya vimos. Saturno, pero ahora vamos a ver los aspectos. La luna forma, no sé si eso es un quincuncio, ¿no? Con Saturno. Ahora viene Urano y con Urano comencé a meter también los aspectos menores. Ok, Urano en Aries. Entonces tenemos un Urano en Aries, tiene su retorno de Urano. Apenas tuvo su retorno de Urano. Hace está 23 como en el 2016, 2015. Eso es. El retorno. Punto focal de una T cuadratura, planeta en la casa 5, planeta de la casa 5, la casa de la creatividad. Fíjate, hay un trígono a Mercurio y Júpiter y es una T cuadratura con una salida creativa que le está dando este Mercurio y Júpiter. Sí, y hacia el extranjero y también con los medios, ¿no? Con temas que pudieron tener que ver con la justicia, con la libertad, esos temas, ¿no? Fíjate que son recurrentes en sus tiras cómicas, ¿no? Ahora realmente tiene una T cuadratura en signos cardinales. Sí. Luna, Urano, es una tensión permanente, un estrés permanente, es el permanente comenzar de nuevo, sí, porque y además es Urano el punto focal. Sí, y en Aries, que es pionero. Entonces siempre tenía nuevos proyectos, todo el tiempo tenía proyectos. Eso es construir, destruir, pero es creativo. Él tenía aquí una solución creativa. Si no, hubiera a lo mejor sido un rebelde que no tenía una solución creativa. ¿Entiendes? Otra cosa, Walter, esa conexión con Júpiter en la 9 también fue lo que le dio tantos viajes al extranjero, porque de acuerdo a su biografía, él viajó muchísimo y recibió premios, hasta en Montreal recibió premios. ¿Ves? En muchísimos países. Sí, o sea que Urano es... Su creatividad traspasó las fronteras, es lo que te quiero decir. Júpiter, su producto de la creatividad. No siempre es genialidad, es una gran genialidad, una gran elocuencia y encontró cómo, ¿me entiendes? Cómo proyectarlo, ¿no? Nosotros todos tenemos ideas geniales, pero ¿cómo lo proyectamos, no? ¿Cómo le sacamos jugo y ganamos algo de eso? No está tan fácil para cualquiera, ¿sí? Sí. Yo bueno, digo, Urano es una carta de un rebelde que encontró una salida creativa. Te decía que Urano rige su casa 3, entonces realmente su salida creativa, fue la escritura. O sea, fíjate, tenemos aquí un quincuncio entre Luna y Júpiter. Eso nuevamente es un aspecto también de ansiedad. Y también se puede dar la ansiedad un poco en cosas orales, ¿no? Por la comida, alguna fijación oral. Ahí,
posiblemente hubo ahí algún tipo de ansiedad que se ha manifestado. Tenemos entre Marte y Saturno una sesquicuadratura. ¿Ves? Eso es un aspecto también, eso produce algo de dureza, exigencia y dureza. ¿Ves? Sol y Marte están con un aspecto tenso de Saturno. Yo tengo que realizar, yo tengo que, ahí tienes una presión. No importa lo que cueste y no importa el sacrificio que tenga que hacer. ¿Sí? Parece que a veces también el mensaje de los inmigrantes es, está difícil la vida, pero esfuérzate y ya va a haber tiempos mejores. Sí. O traen un bagaje de mucho sufrimiento y de mucho esfuerzo y de mucha pérdida. Está cargando ahí el mundo. Los problemas del mundo está cargando. Fíjate que eso en muchas de las caricaturas decían Mafalda eso, del mundo, se ponía el mundo encima, ¿te acuerdas? Hay algunas que son así, literalmente. Se sentía como Atlas. Sí. Urano, fíjate, qué increíble en la casa 5. Okay. Y aquí está, ¿ves? El Neptuno. Mira el mundo como lo tiene allí. Poniendo parchecitos al mundo curándolo, está curando. Mira la cara. Sí. La Cruz Roja. Sí. Bueno, aquí está, el Neptuno está en la casa 9. ¿Verdad? Neptuno y la 9 son místicos. Es un Neptuno, probablemente el planeta más elevado en su carta. ¿Sí? Aquí hay una poderosa inspiración. ¿Sí? Y rige la 4, trabajaba desde su casa probablemente. Ajá, mira, aquí Júpiter y Neptuno, los dos regentes de la casa 4 en la 9. Ese origen de España, sí. Y es un Neptuno en Virgo. Él viene de esa generación de Neptuno en Virgo, se idealizaba el trabajo y el trabajo y el trabajo. El esfuerzo, la consecución de metas a través del esfuerzo. Ese Neptuno, claro, esos dos, como te digo, regentes de la 4, trabajaba desde el hogar, pero también sus temas eran cosas cotidianas. Sí, sí, interesante. En la casa 4 está Piscis, está el caos, en la casa 10 está Virgo, el orden. El orden. Profesional, orden y otra vez orden. ¿Sí? Sí, su profesión, su imagen pública, orden y ascendente Capricornio, el estatus. A ver si ese Neptuno se conecta con Plutón. Sí. Plutón debe estar en Cáncer por la generación, efectivamente. Sí, pero no está en sextil, sino está en semicuadratura porque Pero fíjate que está muy cerca del Sol, está en conjunción al Sol. Él tiene Sol conjunción Plutón. Claro, muy fuerte. Potencializa todo, la experiencia de las muertes, la relación con las autoridades. Con el poder en general. Después viene algo. Con Sol Plutón, la gente normalmente tiene un tremendo poder. Si lo usas este poder para tu propio ego, nunca logras nada. Nada bueno. Si trates de alguna forma lograr algo para una dimensión, para la humanidad entera, entonces hay una salida. Él logró trascender. Claro, ese Plutón además en 7, su público, ¿no? Los que le compraban, pues, sus clientes. Está todo en la cúspide de la casa 8, está fuertemente impactado por muertes. Sí. A lo mejor rige la 12, Walter. Rige la 12, también tuvo enemigos que fueron escondidos y que luego salieron a la luz. Sí. Que pueden ser los políticos, pues, porque fíjate que él, sus caricaturas todas van orientadas a cómo suprimen al pueblo, a cómo restringe la autoridad, no sé. Fíjate que hay a veces tiras cómicas donde hay marchas, donde la gente está protestando cosas que son como reivindicativas, ¿no? ¿Y qué hace Plutón? Saca a la superficie a lo que estaba escondido. Sí. También debe haber tenido una esposa bien fuerte con ese Plutón ahí en Cáncer. En las 7.
Por lo menos celosa debe haber sido. Bueno, el matrimonio transforma. Sí, Ir y completamente. renacer a través del matrimonio, del compromiso. Probablemente, bueno, seguimos y agregamos a Quirón. Ah, ok. Quirón lo tienen en 5, ¿no? Quirón está en la cúspide de la casa 6. Posiblemente era una persona como muy psicosomática, probablemente. Bueno, con esa luna en primera, mínimo debe haber sufrido del estómago. Ok, rodillas. Bueno, sí, los temas Capricornio, espalda, rodillas, Él sí, y cuello. después el Saturno en Acuario sería la circulación, todo el tiempo sentado, como buenos argentinos, comiendo muy bien a las 11 de la Y noche. carne, Carne, comiendo carne, ¿no? tomando vino tinto. Y además, él es de Mendoza, donde La están todos esos circulación, viñedos. a lo mejor la circulación tiene que ver un poco con Bueno, eso. el vino es bueno para la circulación, más bien. Le debe haber dado la vida larga porque vivió bastante. Okay. Sí, sí, los taninos. Entonces, este Quirón tiene un trígono a la Luna, tiene un trígono a Saturno, está en el signo de Tauro. Tiene... Fíjate qué interesante, Walter, viendo los personajes. Por ejemplo, Manolito, lo único que piensa es en el dinero. Okay. ¿Ok? Esa es la parte saturnina, ¿no? Capricornio. Los bancos, Tauro, ¿sabes? Todo lo que es hacer dinero, ganar intereses, págame intereses. Por otro lado, Susanita es el arquetipo de lo femenino, pero el hogar tradicional, la casita, los hijitos, se quiere casar. Es el sol en Cáncer, ¿no? Y fíjate, tiene a Quirón en Tauro. Tauro es la garganta. Y en la foto aquí está con una bufanda. En Sí. Argentina frecuentemente es húmedo. En Buenos Aires hace frío, hay humedad. Sí, Y pero él no vivía en Buenos Aires, él vivía en Mendoza, pero ahí debe hacer frío porque está muy cerca de la cordillera de los Andes. Debe hacer frío. Pero bueno, de todos modos está en la bufanda. A lo mejor se tenía... Sí, Está, hay una cierta sensibilidad a la garganta. sí. Y Gente de las 6 en Géminis, mejor no fumar, ¿sí? Ok. Vamos uno más. Los nodos lunares. sí, en casa 4, Y los nodos lunares muy, muy pegado al meridiano. al fondo cielo y al medio cielo, sí. Eso es. Entonces, eso es interesante. El nodo sur está en la casa 10 y el nodo norte en la casa En la 4. casa 4, Tengo que regresar a mis raíces. a los orígenes, sí. Es el primer esfuerzo es de alguna forma una actividad profesional, lograr algo a nivel profesional, pero realmente la realización que da más satisfacción es cuando te conectes con tus raíces, con tu origen, ¿sí? Y eso sería el signo de Piscis, ¿no? En la casa 4. Y déjame decirte que en este momento Neptuno retrógrado en el cielo está al grado exacto, está a 19, a lo cual él tiene su nodo norte. Correcto. Los últimos años el tránsito de Neptuno sobre su medio cielo y ahora sobre el nodo sur. Y No, sobre Piscis, o sea, sobre su casa 4 tenía Neptuno en Piscis. perdón, sí, sobre el nodo norte. Sobre Sí. el nodo norte, es al revés, sí, sí. Y opuesto al medio cielo. O sea que probablemente su última etapa de vida, él se recluyó en su casa y ya no quería saber nada de cosas públicas, viajar, nada de fama. Es lo que pienso. Y a lo mejor puede ser que también otra interpretación sería que en su última etapa de vida se volvió más místico, más religioso, meditaba, hacía Por alguna cosa. uno en la casa 9 y es interesante, los dos regentes del nodo sur y el del nodo norte, Mercurio y Júpiter están en conjunción en la casa 9. 9, justo la de las creencias, ¿no? ¿Ves? Entonces, de alguna forma logró difundir mucho de su propia vida
porque él era de alguna forma, con este Sol Plutón, era alguien que vivió el espíritu del tiempo con mucha intensidad. Sí, y un antes y un después. Él marcó una manera de hacer este humor en Latinoamérica. Eso es también. Eso es. Y que fue, y fue reconocido mundialmente. Sí. Quizás no era algo que él pensaría que le iba a pasar. Eso lo debe haber agarrado hasta por sorpresa. Porque de hecho, hay una parte en la biografía donde dice que él se quería quitar Mafalda de encima, pero ya no encontró. O sea, cuando empezó a escribir ya no pudo más y tuvo 13 años o más escribiendo. Sí. Mira nomás. Vámonos. Aquí se ven los elementos. La rueda de la fortuna en 6, que está muy bien. Fíjate tú, tuvo buena salud, Walter. Con la oposición Sol-Luna, entonces la rueda de la fortuna siempre está cerca del descendente. En el caso de él, está en la casa 6, y eso, como dices, favorece mucho a la salud. Sí, fíjate que vivió largo, lo que decíamos hace rato. Murió de 80 y pico, o sea, vivió bastante. Sí. Y el dispositor es la luna en Capricornio, y esa luna en Capricornio es la Mafalda. ¿Ah? Sí, claro. Esa es la luna. Es la mamá de la mamá. Date cuenta que lo que te decía hace rato, Mafalda regaña a los padres, o sea, tiene más carácter que los padres. Sí, entonces, no es nada llamativo sus elementos, pero domina tierra. Hay un poco más tierra y agua, es un poco más introvertido que extrovertido. Correcto, y terrenal. Tiene los dos lados. Cardinal fijo mutable, falta un poco lo fijo, entonces era como para iniciar a emprender, y flexible para adaptarse a nuevas y cambiantes circunstancias. Ciertamente. Ok, fíjate lo que veo a veces, es interesante, pero si tú ves el signo de la rueda de la fortuna y cuentas 8 signos, entonces llegues normalmente a un signo que es bastante delicado para la salud. En el caso de él sería Acuario, sería otra vez el tema de la circulación, que puede haber sido el factor delicado, sí. Sí, probablemente. Otra cosa, Walter, tiene la mayoría de los planetas del lado derecho de la carta. Eso habla de una realización tardía en la vida. Sí. Entonces, después de los 40 años es que... Y fue así, porque el Mafalda sale al aire en 1964. 64. Y él nació el año 32, o sea que... Ok. ¿Qué edad tenía? ¿Él tenía qué edad? 32, 60. Él había nacido en 1932. 32, 64. Tenía 32 años. Sí, 32, 33 años estaba. Sí, por eso. Ya. Pero la fama no le vino allí, le vino después. ¿Cómo? O sea, ya cerca de sus 40 años le vino la fama. Ya más acercándose a los 40. Fue cuando ya se hizo más famoso. Ya. Bueno. Puse aquí las progresiones. Si después hay otro comentario, podemos regresar, ¿no? Claro. Aquí puse yo las progresiones secundarias se llaman. Un día se vuelve un año, un día de los efemérides. Lo pusiste para el día de su muerte. Uy, se me va para adelante. Se lo puse para el día de su muerte, el día 30 de septiembre. Sí. Y lo que vemos es, ¿ves? El Sol ya está en 20 grados de Libra. Tenemos aquí a... Cuadratura Plutón, ¿no? ¿Ves aquí Venus? Venus que rige su casa 6. Esa Venus en 7 grados está... los últimos años hizo conjunción con Neptuno. Eso probablemente en progresiones muestra el debilitamiento.
Sí. Tenemos el medio cielo progresado en sesquicuadratura al Sol, que también es un aspecto difícil. La luna progresado en este momento en quincuncio al medio cielo, los ejes están siempre involucrados. El Sol en semicuadratura Neptuno debilita también. Se ve un ser como muy debilitado probablemente. ¿Ves? Todo el tiempo enfermo, sí. Sí, Venus en semicuadratura Plutón. La Venus en el caso de él tiene mucho que ver con las enfermedades. Claro, porque rige su casa 6, sí. Sí. Y tiene la luna progresada que avanza bastante rápido en la casa 4, donde está el fin de la vida. Y fíjate, un ascendente también llegando ya muy abajo. Sí. El nodo, sobre todo, en las puertas de la casa El 4. nodo, el nodo avanzó en progresión exactamente sobre el fondo del cielo. Eso es esa carta que se ve terminando una vida. Aquí con direcciones de arco solar. solar se ve el Marte llegando al meridiano. ¿Y qué más hay? Los nodos en cuadratura al meridiano. Venus, Luna probablemente tenía un... A lo mejor esto es el sentimiento de una vida realizada. Sí, o que muere acompañado de su familia, Walter. Mira, Venus en un buen aspecto con el Sol, ¿ves? Sí, Entonces, sextil. posiblemente hubo una armonía, Marte-Plutón, a lo mejor la valentía para confrontar la muerte también. Sí, Una sí. vida plena. Se O ve sea, hizo el lo fin que de una quiso. vida, el fin de una vida que uno puede decir que vivió su vida. Exactamente. La vivió como quiso con los recursos que tuvo, porque quedar huérfano es fuerte. Claro, claro. Mira, el retorno solar, tú lo has Sí, visto. te comentaba antes de empezar a grabar que fíjate tú qué cosa, ¿no? El ascendente en Piscis, justo, él tiene la casa 4 en Piscis, ¿no? Es como el fin de la vida en el cuerpo físico, ¿no? Sí. Con Neptuno aquí, que habla de algún tipo, siendo Neptuno un patógeno, pues habla de algún tipo de enfermedad. Y justamente activada la casa 4, que es la casa del fin, del final. El nodo norte en la casa 4 como en la carta natal. Como en la carta natal, retorno. Bueno, probablemente porque estaba cumpliendo algún múltiplo de 18, sería. Y cuando uno ve el sol en el retorno solar y sus aspectos, se ve realmente los tránsitos que hubo en este momento. Y desde un buen tiempo tenemos la oposición de Saturno, Plutón y Júpiter. Y Sí. trígono con Neptuno, que apenas está para darse. Ok. Sí. Sí, no todavía, pero evidentemente él teniendo el Sol a los últimos grados, ya casi, bueno, el grado 24 de Cáncer, ha tenido todo este año la oposición de Saturno, primero la de Saturno, luego Júpiter y por último Plutón, que Y todavía la tendría, pues, o sea. en su cumpleaños, Marte ya estaba en Aries, ¿ves? Marte ya estaba en Aries, claro, en Estaba en julio, cuadratura entró el Mercurio 28, tenía como un mes ya en Aries. y ahora está en cuadratura al Sol. Sí. Sí, la pérdida de vitalidad, Sí. la cuadratura al Sol, ¿no? Cree el Neptuno que se le fue la energía, ¿sí? Sí. Y después, de alguna forma, como yo lo veo, es el fin de una vida realizada. Sí, sí, de que fíjate, la Luna y Venus en la 3, bonito, Sí. como que ese fue su legado, Claro. lo que él dejó. Sí. Sí. Y donde mucho protagonismo tiene también lo femenino, ¿no? Luna-Venus. Ok, sí, Porque el personaje fuerte es una mujer, es Subtira, Susanita, Mafalda, las amigas, ¿sabes? Son sus personajes principales, ¿no? Ok, básicamente, si quieres hacer algún comentario de las cartas que ya hemos visto. No, me parece interesante a la luz de la astrología cómo se cumplen los guiones que cada quien tiene, ¿no?
Sí. Estaba el guión para él, que ese día 30 y no otro, era el día que él iba a cambiar de plano, ¿no? Sí. Con todos esos aspectos. Sí. Y ha sido muy didáctico la manera en que lo has mostrado, Walter, me ha gustado mucho porque para tus alumnos es bien interesante ver cómo viene la puesta en escena. Primero pones un planeta, luego el otro y los aportes que cada uno de ellos va dando, vas como desengranando eso, porque al final es como un hilo conductor, ¿no? Que es la vida de cada quien, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos eso, pues que las casas son los escenarios, los planetas son los actores y los signos son los guiones. Entonces, ese es el guión pues que tenemos cada uno. Hagan este ejercicio con su propia carta. Váyanse colocando un planeta tras el otro, como lo hicimos antes cuando calculamos las cartas a mano, tuvimos que colocar uno tras el otro y la experiencia, la vivencia de todo a veces es mucho más significativo. Cuenta algo, un segundito, cuenta tú algo. No, bueno, lo que iba a decir es que realmente el personaje resultó muy interesante, sobre todo por el legado que dejó para toda una generación. Yo soy de la generación que leía Mafalda en los periódicos, pues, en los años 70, 80 yo la leía. Y cuando se muere alguien que ha marcado algo de tu adolescencia o de tu infancia, sientes que es como que si fuese familia tuya, ¿no? Como que se te murió alguien querido. Yo ese día estaba hasta triste. Por eso escogí y te dije, vamos a analizar a Quino porque es también como un homenaje póstumo, ¿no? A su legado, a toda una generación y su aporte, su granito de arena de la lucha por la injusticia que sigue reinando en el continente, ¿no? Sí. Entonces, sin tornar nada político, pero realmente él, todos sus tiras cómicas tenían un tinte de lucha por la justicia social, y a mí me parece eso muy bien. Sobre todo la época en la cual lo escribió. Claro. Sí, en los años 60, 70 habían dictaduras, o sea que realmente fue avanzada y hasta se arriesgó, pienso yo. No sé, a lo mejor era un riesgo medido, no lo sé, habría que ver, pero esa luna opuesta a Plutón siempre es una confrontación contra la autoridad, ¿no? La luna opuesta al Sol. Sí, de alguna forma encontró la manera, ¿sí?, de vivir su vida, de expresarse, tener una vida larga, sin estar atrapado por esa T-cuadratura. Encontró una salida. Una salida que además fue original. Porque original. Porque Urano, el punto focal, pues realmente tuvo una originalidad y trascendió las fronteras, porque claro, este aspecto de trígono aquí con Júpiter y Mercurio, pues la comunicación al extranjero y probablemente en las personas que estudian diseño gráfico o humorista, pues Quino es un profesor, pues es una referencia. Sí. Eso ¿ves? Que es lo que indicaría ese Júpiter-Mercurio en 9, pienso yo. Sí. Ok, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Perfecto, Walter. Gracias. Todo este video va a estar en mi canal YouTube, Walter Andliker. Tú lo vas a tener también, Marcelia. Perfecto, para ponerlo en mis redes de Café Astrológico. Ahorita que terminamos, voy a dejarles unos 4 láminas con un texto resumido que dejó Argelia para mí y para complementar todo el trabajo. ¿Sí? Va a estar al final del video. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por hasta la próxima. Y muchas gracias por difundir tanta sabiduría. Oh. Y a ver si en el futuro nos encontramos otro personaje y repetimos lo mismo. Claro que sí, cuando ya Mercurio se ponga directo, después del 3 de noviembre, a lo mejor podemos hacer algo político en vista de las elecciones. Claro, piénsalo, búsquete a alguien, ¿sí? Ok. Sí, podemos ahí ver y trabajamos con las estrellas también, las estrellas fijas que aportan también información. Eso es, asteroides a veces también, claro que sí. Bueno, gracias Walter. Gracias. Bye. Ahorita todavía no voy a salir, voy a dejarles el texto. Gracias. Ok, perfecto. Bye. Al final incluso están los datos de Argelia.
Aquí lo tienen, Argelia Jaspe, majaspe@hotmail.com. Instagram y Facebook es @cafeastrológico. Y ahí tienen mis datos, astrovalter2015@gmail.com, www.astrovalter.com.mx. Nosotros tenemos, cada semana tenemos clases, a veces el domingo también. Aquí está el texto. Sí. Argelia. Así es. Así que eso lo voy a dejar. Lo pueden tomar una foto, lo pueden leer, no voy a leer ahora todo porque tampoco no los quiero aburrir, pero de alguna forma está resaltado, ¿sí? Lo más importante, sí. Importantes, la muerte de los papás, el estudio, deja el estudio, ya sabe que quiere ser cómico, ¿sí? De historietas, muy influenciado fuertemente por el tío Joaquín. Entonces ahí viene cómo se dieron las primeras publicaciones, ¿sí? El trabajo para electrodoméstica Mansfield, donde nace Mafalda, ¿sí? Después fue publicado en un diario, pero realmente donde quedó mucho tiempo era en el diario El Mundo. En El Mundo. El Mundo siempre aparece en las gráficas, ¿sí? Entonces incluso había dibujos animados, en 73 ya, ¿sí? Entonces hoy día desde el 2012, desde la cuadratura Urano-Plutón, ya está en ebook, Kindle, ¿sí? Están las redes sociales por todos lados, ¿sí? Ahora lo interesante, las protagonistas suelen ser gente común. Común, exactamente. Inicia a escenas surrealistas y alegóricas, como policías arrojando barium en las bocas abiertas de los manifestantes. Eso me acuerdo clarito, me acuerdo perfectamente de eso. Sí, entonces se preocupa para la política mundial, ¿no? Y el Manolito está obsesionado con el dinero. Sí. Entonces, el humor de Kino es típicamente ácido e incluso cínico y ahonde con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana, ¿sí? Entonces, es una mezcla de pesimismo y humanismo. Y con todo eso obtuvo el gran premio, ¿no?, del Príncipe de Asturias, ¿no? En el 2000. Sí, fue en el 2014 tal. Yo tenía la duda, pero sí, fue 2014. Ok, sí. Y hay toda una plaza tiene su nombre. Entonces está inmortalizado. Completamente, pasó a la historia. Dejó la huella. Fíjate, alguien que quedó huérfano, que no tenía recursos, ¿sabes? Que era hijo de inmigrantes, llegó a donde llegó. Para que vean lo que es cada quien con su carta, lo que puede hacer de ella con todas las dificultades. Pero es que un ascendente Capricornio es un trabajador incansable, Walter. Es claro, así. ahí está la cosa, si me rindo o no, resigno o ¿qué puedo? Posiblemente con este Saturno en Acuario, que está bastante fuerte en este signo de domicilio, esto ayudó. Sí, se sobrepuso a las adversidades, eso es lo que significa. Sí, así es. Ok. Bueno, ahora sí nos despedimos. Ahora sí terminamos. Muchas gracias. A ti por invitarme. Saludos a tu público, a tu oyente y alumno. Bye. Bye. Y ahora vamos a ver.